Que a través de las redes cibernéticas la gente sea edificada y sea llena con una palabra con contundencia y que penetre el corazón como bálsamo. En el nombre de Jesús de Nazaret te lo hemos implorado, Señor. Amén y amén. Bienvenidos, hermanos. Abrimos nuestras Biblias hoy sin preámbulo. Así vamos a abrir la palabra del Señor. Libro del profeta Jeremías, capítulo 23, versículo 23 y 24. Libro del profeta Jeremías, capítulo 23, el versículo 23 y 24. Sí, de la manera más cómoda que estamos, hermanos. Lo tenemos todos, ¿verdad, hermanos? Dice la palabra del Señor: ¿soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos? ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en esconderse que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Otra vez el versículo 23. ¿Soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos? ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en esconderse que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Aleluya. Pueden sentarse, hermanos. Que Dios nos ayude. Dios lo llena todo. Repito, Dios lo llena todo. Miren, si usted conoce perfectamente la historia del profeta Jeremías, Jeremías fue el profeta que le tocó vivir y predicar en etapa difícil o en la etapa final, donde Israel termina de ser una nación soberana. A la luz de la historia del profeta Jeremías, fue el único que le toca vivir en la etapa final, cuando Israel aún era una nación soberana. Pastor, ¿a qué se refiere la palabra soberana? Es que tenemos autonomía. Soberana es que nos gobernamos solo. Soberano es que tenemos democracia. Soberano es que tenemos libertad, por ejemplo. Pero el problema que sucede es que al profeta le toca vivir la deportación y ser trasladado a Egipto, porque Israel cayó en manos de los enemigos. Israel, producto de la desobediencia, de la crueldad de su corazón, haber abandonado al Señor, Dios permite que caiga juicio sobre la nación de Israel y que sean deportados desde las ciudades de Jerusalén hacia Egipto, donde vuestros padres tuvieron una vez esclavos. Y la pregunta es: ¿por qué se dio todo este desastre? Cuando el hombre deja a Dios, empiezan los juicios a caer. Y yo creo que en alguna medida hoy, al escuchar este mensaje, nos va a marcar. Porque si Dios es el que nos tiene y nos ha traído en bendición, procuremos vivir para Dios, hermanos. Si es el Dios que te ha sanado, procura vivir para Dios, hermanos. Si es el Dios que ha hecho milagro a favor de usted, no vuelva a dejar a Dios. Dios ha sido muy bueno con el corazón de la iglesia y no podemos abandonar a Dios. Le sugiero algo. Como el profeta Jeremías predica en la última etapa de el juicio de Israel, la nación hebrea cae en desobediencia y el Señor permite que ellos como nación sean destruidos. Pero el Señor prepara a Jeremías y lo lleva para Egipto.
Vuelve otra vez el profeta. Cuando lean la Biblia, separen la historia. Le puedo dar un consejo. Haga un estudio bastante minucioso cuando lean la Biblia. Conozcan la historia, conozcan el protagonista de la historia, conozcan por qué se dio esto y conozcan hasta dónde llegó esto y por qué se dio esto, cuándo se dio esto y para quién se dio este asunto. El problema está que Israel estaba en bonanza y cuando empezó a desobedecer a Dios, cayó en pecado, el Señor se apartó de ellos. Es que no me debo de equivocar. Cuando usted comete pecado, Dios se aparta de usted. Cuando usted es desobediente, Dios se aparta de usted. Ahora, y desplazarse como refugiado a Egipto. Después de tener su propia casa, ahora tienen que ir a alquilar. Después de tener buena familia, ahora tienen que ir a arrimarse a una ciudad que no es de ellos. Y después de tener producciones en abundancia, ahora tienen que ir a pedir. Producto de la desobediencia. La razón es por las prácticas idolátricas. ¿Qué dije? Por las prácticas idolátricas. Israel es sometido a juicio. Ahora, el pecado no era tanto, digamos, natural o peculiar. El pecado era idolatría. Y cuando ese pecado entra en el corazón del pueblo del Señor, es el Señor quien nos castiga severamente. Pero el pecado en esencial no era inmoral, el pecado era idolatría. Dios estaba tan enojado con Israel que los había entregado a los enemigos, porque Israel sacó a Dios del corazón y colocó a los dioses falsos. Al parecer sería uno de los fuertes obstáculos de una iglesia que no avanza. El fuerte obstáculo de un pueblo que no avanza es cuando se enreda en la idolatría. La gente dice: nosotros no somos idólatras. Lo que pasa es que ustedes nos tildan de idólatras. Pero ya ven este cuadro que tenemos aquí. Es como que usted tenga el foto de su abuela. Es como que usted tenga el foto de su mamá. Nosotros tenemos la fotografía de Santa Teresa, de la Virgen de Guadalupe y de la otra Virgen de Chilanga. Entonces la gente coloca cada virgen. ¿Creen que Dios está contento con ellos? ¿Creen ustedes que Dios está feliz con ellos? Claro que no. El Señor quiere a un pueblo santo, humilde, sincero y que adore de todo corazón al Dios del cielo. Sí, ese es el pueblo que Dios quiere siempre a la adoración. Dioses que habían traído de los pueblos, y el problema es que Israel recogía la basura. Israel recogía todo lo que miraba ser de las naciones vecinas, de los pueblos vecinos. Israel recogía los dioses falsos y los imitaba y los traía. Y decían: este Dios no funciona, traigamos a este muñeco. Entonces este no sirve, traigamos a otro. Entonces había una competencia de dioses en Israel. Y dijo Dios: esto le pondré fin. Y cuando Dios castiga la idolatría, la hace severamente. Los llevó deportados desde sus tierras sagradas a Egipto. Y allá le mandó el profeta Jeremías otra vez para que le volviera a predicar. Es que el Dios que tenemos es un Dios de oportunidades. Es que el Dios que tenemos es un Dios de puertas abiertas, hermanos. Sí, sin embargo, ellos habían traído dioses falsos. Y los dioses falsos que habían traído, miren, hermanos, en el segundo y primer libro de los Reyes encontramos algunos dioses que Israel había traído de las tierras de Canaán, tierras extranjeras. Hay un dios que se llama Baal. Y para que me entienda el versículo que yo leí, tiene que poner atención a toda esta serie de información. Este era el dios de los cananeos. Ese Baal no se lo inventó Israel. Ese dios de Baal es de Canaán. Era un dios de cananeo, de los cananeos. Estos pueblos adoptaban la idea que Baal era el dios de la lluvia y el dios de la fertilidad.
cuando había una gran lluvia y había una gran cosecha de fruto en Israel, adoraban a Baal. Porque Canaán tenía un dios que se llamaba Baal. Entonces ellos agradecían al dios Baal, porque el dios Baal era el dios de la fertilidad, era el dios del agro. Y en Israel el trabajo más productivo y el mercado más fuerte es de la agricultura. Y cuando había una extrema cosecha, la gente decía: gracias a Baal que nos dio una gran cosecha este año. Los mismos hijos de Dios estaban diciendo eso, igual que nosotros, pues. Muchas veces, si no hubiera sido por mi hijo, estuviera muerto. Si no hubiera sido por lo que yo ahorré, estuviera muerto. Si no hubiera sido por mi hermano, estuviera muerto. Qué desgracia la de nosotros. No fue tu hermano, ni fueron tus hijos, ni fueron nadie, ni fueron los vecinos. Fue el Señor Jehová de los ejércitos. Ahí aparece la idea de nosotros apartando a Dios y diciendo: después de Dios, a mis hijos los adoro. Vales, hermanos, porque ellos creían que el dios de Baal era el dios de la fertilidad. La mayoría de los judíos eran agricultores. Era una actividad que generaba economía en Israel. Siembra y cosecha, cosecha y siembra, se la atribuían a Baal. Y ellos adoptaban esta idea para tener una gran cosecha. Y cuando a alguien le fue mal en la cosecha, los judíos decían: te castigó Baal. Y cuando a alguien se le secaba la milpa o se le secaba el producto del olivo, decían los judíos: te ha castigado Baal, porque no lo has adorado, ni le ofreciste holocausto. Baal nos ha castigado. Y eso el Señor se airó tanto, se puso mal el Señor, porque siempre que haya pecado bajo el cielo, habrá juicio de Dios sobre la tierra. Siempre que el hombre peque de esta naturaleza, en esta magnitud, el Señor se encarga de ajusticiar los pueblos. La palabra Baal significa en el idioma cananeo Señor. Nadie puede negar esto. Entonces la palabra Baal significa Señor. ¿Por qué adoptaron esta palabra Señor? Que en griego para nosotros Jesucristo es Señor y es curio. ¿Y por qué Baal en el idioma de los cananeos? Alguien dice: ¿por qué explica eso, pastor? Porque hay que entender por qué es la palabra Baal. Tal vez usted lo sabe perfectamente, pero hay mucha gente en radio, allá a la distancia, que no sabe quién es el dios Baal. El dios Baal no es judío. Los judíos lo traen de Canaán. Como es el dios de la lluvia, de la fertilidad, entonces ellos lo adoptaron con la palabra Señor, los cananeos. Entonces a Israel se le pegó esa palabra diciendo Señor. Cuando el Señor Jesucristo le dijo al diablo allá en el desierto: a tu Dios y a tu Señor adorarás y a Él solo servirás. Porque no podemos llamarle Señor a nadie. El único Señor es el que está en los cielos, hermanos. Nosotros a veces ofendemos y decimos: díganle a ese señor, dice. ¿Qué señor? A un viejito que está allí. Díganle a ese señor, dice. Mire, eso es prohibido ante la Biblia. Es como llamarle padre a otros en la tierra, o llamarle maestro a otro. El único maestro, el único Señor y el único Padre eterno es Jehová de los ejércitos. Y se acabó problema. Pero los cananeos llamaban Señor a Baal. Entonces, ¿y cómo arrastran la idea? Un día en el monte Hebrón, allá en la ciudad de Hebrón, para que me entiendan, en un árbol que se llama Hebrón, le aparece Jehová a Abraham. Le aparece Jehová a Abraham y le dice: Abraham, yo soy el Dios de tus padres. Abraham, yo soy el Dios. Entonces Abraham le dijo: diga mi Señor. Diga mi Señor. Entonces los judíos pensaban que entre Jehová de los ejércitos y Baal era lo mismo decir Señor. Como Abraham le dice Señor a Dios, entonces los judíos adoptan la idea de los cananeos que arrastran esa basura y le dicen a Baal que es su Señor.
Los cananeos le decían Señor a Baal, como Israel le decía Señor a Jehová. Entonces mezclan la idea, es una miscelánea. Por eso que se dedicaban con ahínco a hacer los cultos a Baal. ¿Por qué? Porque Baal era el Señor. El diablo siempre ha querido confundir la iglesia. Satanás es experto en imitar la misma iglesia, la misma fe de la iglesia, queridos hermanos. Pero el único rey, el único Señor y el único Salvador y la esperanza de los hombres es el Cordero de Dios, Jesucristo, nuestro gran Señor. No puede haber otro. Entonces esta es una característica bien peculiar de Baal, llamarlo Señor, como Abraham le llamó Señor a Dios allá en el monte Hebrón. Y por lo pronto se llama la nación hebrea, porque en ese árbol, bajo del Hebrón, Dios hizo un pacto con Abraham de hacer una nación santa. Entonces los cananeos tenían al dios Baal, y a ambos les decían Señor, Señor para Baal y Señor para Jehová de los ejércitos. Mira la gente como cuando no entiende la gente la situación, le empieza a confundir. Lo creían como Dios, el Dios de la localidad. Ese es el problema. Ese es el problema, que Baal era el Dios territorial. Baal es el Dios de la localidad. No era un Dios omnipresente, tampoco era un Dios omnisciente, tampoco era un Dios infinito. Tenía que haber un Baal en cada pueblo. Como quien dice, la Virgen solo para Santa Rosa, porque solo en Santa Rosa hizo un milagro. La Virgen de Candelaria, porque solo allá en el Albornoz hizo otro milagro. En Candelaria, por eso le llaman la Virgen. Solo allá en San Miguel está el Arcángel Miguel, porque son los dioses territoriales. Pero aparece Dios y dice: señores, yo no soy un Dios territorial, yo soy un Dios en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confesará que yo soy el Rey de Reyes y el Señor de los señores. Alguien levanta su mano y empieza a alabar a Dios en esta mañana. Gloria a Dios por lo que entienden, hermanos. Esto es esencia del evangelio. Baal es un Dios territorial. Baal era un Dios de un territorio. Por eso que hay muchos lugares en la Biblia que se llaman Baal. Si usted lee el segundo libro y el primer libro a los reyes, va a encontrar ciudades que se llaman Baal, ¿no es cierto? En el primero y segundo libro a los reyes va a encontrar ciudades que se llaman Baal. Baal, ¿por qué se llaman Baal? Porque en cada territorio había una imagen del gran Dios Baal, y ahí lo fueron construidos. Por eso que la idea de Israel fue copiada. Ejemplo, hay una ciudad que se llama Baal Hermón. ¿Han escuchado esta palabra en la Biblia? Baal Hermón. ¿Qué significa eso? Que en la ciudad de Hermón había un Dios que se llama Baal. Entonces eso comienza así definitivamente. El mundo religioso de aquella época bautizaba a los territorios como Baal, porque llevaban un Dios a cada ciudad, a cada caserío, a cada aldea llevaban un Dios. Yo estudiaba todo esto en la Biblia y me gusta meterme un poquito en la palabra, y estudiaba todo esto en la Biblia. Por ejemplo, está Baal Gad, Baal Amón, Baal Anán, Baal Neón, Baal Asir, Baal Perasín y Baal Canaán. Todos estos nombres los saqué de la Biblia, porque Canaán es Baal, Baal es Canaán, porque ahí hay un Dios. En Neón hay un Baal, por eso Baal de Non. Y en Anán hay una ciudad que se llama Naán, y dice Baal de Naán. Y entonces en Amón hay una ciudad, por ejemplo, que se llama Amón, pero se llama Baal Anón. Y la gente dice: ¿qué significa todo eso? No lo vas a entender si no sabes la historia. Eso significa Baal Anón, que en la ciudad de Anón había un Dios que se llama Baal. Baal Canaán, que en Canaán hay un Dios que se llama Baal, como quien dice Canaire Baal, Baal Santa Rosa, Baal el Sauce, que significa que en cada territorio hay un Dios.
Y aquí viene la explicación del versículo que hemos leído. Y aquí viene el versículo que nosotros nos hemos apropiado. Esta idea se ve en la mente de los israelitas. Esta idea pagana se metió en la mente de los judíos. La misma idea de los cananeos, los judíos la copian. Los profetas y a los sacerdotes se les predicó la palabra. Creían que el Señor era el Dios del cielo y que era el Dios de la localidad. Entonces hay que explicar esto porque Israel tiene una horrible y atravesada creencia acerca de Dios mismo por la cultura de los Baales, antes ya explicada, ¿no? Y sin embargo, Israel adoptó esta idea. Es cuando el Señor le habla en el capítulo 18, 19 y el capítulo 20 de Jeremías. El Señor reúne a los sacerdotes y reúne a los escribas y reúne a los grandes levitas. Jeremías les predica y les dice: vosotros hacéis igual a Dios con los Baales. Ustedes comparáis a los dioses falsos con Jehová de los ejércitos. Si vosotros servís inmundamente a los Baales, es porque esos no son dioses, pero al Dios del cielo hay que servirlo de todo corazón, dice Jeremías. Y no comparen eso. Y no comparen eso. ¿Por qué? Y aquí viene la explicación. Eso. Los judíos tienen una falsa confianza acerca de Dios. Como solo en Jerusalén había templo, ellos creían que solo ahí estaba Dios. Falsa adoración. Ellos creían que Dios solo estaba en el templo, que el templo era sinónimo de la presencia de Dios, porque en cada templo de los paganos pueblos había un Baal y la gente le ofrecía una fiesta. Por eso se llama carnaval, que significa carne para Baal, ¿verdad? Todos saben esa palabra. Creo que es la única que sabíamos nosotros aquí, ¿verdad? Carnaval, que es carne para Baal. De ahí sale la palabra carnaval, donde la gente se exponía en la carne, orgía, se desnudaban, hacían sexo a la medianoche y así estaban alabando a Baal, porque allí estaba el templo, el territorio, y estaba el Dios que se llama Baal. Entonces ellos ofrecían su carne para Baal o hacían un carnaval. Y a Israel se le metió la misma idea, hermano. Es que somos buenos para agarrar lo que nos sirve. Es que somos expertos para oír lo que no nos conviene, hermanos. Entonces ellos tomaron la idea diciendo que Dios era igual que Baal, que solo Dios estaba en el territorio, que solo Dios estaba en el templo y que era el Dios del templo. Y al salir del templo hacían lo que querían. Y cuidaban tanto el templo, los judíos, cuidaban tanto el templo porque pensaban que Dios estaba ahí las 24 horas del día, como estaba Baal allá en los templos paganos, que Dios era solamente el Dios de templo. ¿Cuánta gente tiene la misma idea? Toda la semana viven como Judas, toda la semana son como los Barrabases, y toda la semana adulteran, son brujos, pecan, y el domingo van a una congregación, van a una sinagoga creyendo que Dios los puede exonerar del pecado. Hermano, el evangelio es serio, el evangelio es fuerte, el evangelio se predica con seriedad y responsabilidad, porque solo Dios hace a los hombres feliz. Aplaudan a Dios en esta mañana, denle gloria a Dios por eso, porque solo Dios puede hacer esto. Israel cuidaba tanto el templo como lo hacían los cananeos. Creían que Dios solo estaba en el templo, como nos pasa a nosotros, ¿no? Nosotros solamente somos buenos adoradores en la iglesia. Solo somos buenos adoradores en la casa del Señor, y al salir de aquí cada quien vive lo que quiera y hace lo que quiera. Eso no es así, señores. Hermana, eso no es así, hermanas, por favor. Canaán hacía eso, los dioses falsos hacían eso, pero nosotros no hacemos eso. Israel se le metió a esa idea. Cuidaban tanto el templo, cuidaban tanto el sagrario, que ellos creían que Baal era igual que Dios. Y ahora viene la explicación. Y aquí el Señor les explica el versículo 23. ¿Soy yo Dios de cerca solamente? Dice Jehová. Ahora entendieron los versículos, ¿verdad? Vaya, hoy sí. Vaya, ojo.
¿soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos? Es la pregunta retórica. Es una pregunta retórica. Como quien dice, ¿acaso no soy yo Dios en el cielo y en la tierra? ¿Acaso no estoy cerca de ustedes también? ¿Acaso soy también Dios de lejos? Claro que sí. El Señor es el Rey de reyes y el Señor de los señores es el lirio de los valles. Hermanos, la palabra es rica. Hermanos y hermanos, queridos hermanos, Dios no deja de llamarlos al arrepentimiento porque estaban mal. La palabra llega a las élites grandes. Cuando Jeremías escribe el versículo 23 y el 24 del capítulo 23 de Jeremías, cuando yo leo eso, hermano, me quedo tan sorprendido que el Señor llama la atención a las grandes élites del pueblo. Les llama la atención a los grandes religiosos, a los sacerdotes, a los levitas, a los grandes ministros de la congregación judía. Dios les llama la atención y la palabra llega hasta las élites, a los ricos, a los reyes, a los gobernadores, a la gente de alto grado religioso. Les llega la palabra porque adoraban tanto el templo, pero no adoraban a Dios. ¿Cuánta gente cae en el mismo problema? Ojo y oído, entiendan bien, porque voy a ser bien explícito. Mucha gente pelea por el templo, mucha gente pelea por la iglesia, mucha gente pelea por los altares. Damas y caballeros, eso no es así. El Señor dice, ¿acaso no soy yo Dios de lejos también? ¿Acaso también no soy Dios de cerca también? ¿Comprenden? Esto es coherente, hermano. No caigamos en ese error. Orar solamente cuando estamos en el templo, como lo hacían los seguidores de Baal. Ser adoradores solo cuando estamos aquí. Adore en la casa, adore cuando anda trabajando, adore a Dios donde quiera que vaya. Está trabajando, adore a Dios. Está viajando, adore a Dios. Está en el hospital, adore a Dios. Donde quiera que vaya, Dios está con usted. Él es el Dios de cerca y Él es el Dios de lejos también. Aleluya. Por eso es, ellos creían porque estaban en un templo no serían destruidos, porque estaban protegidos, porque Dios les había hablado a las élites, a los reyes, a los ricos, a los monarcas, a los sacerdotes. Entonces cualquier juicio corrían al templo para ser protegidos, para que los dioses los pudieran proteger. Y eso no es verdad. La Biblia habla de una historia, no es este mi tema. Mi tema es Dios lo llena todo, es de cerca y es de lejos. Pero la Biblia habla de un gran acontecimiento, de un hombre que iba siendo perseguido por la espada de David y se fue a refugiar al templo. Y David ordenó que no lo mataran en el templo, sino que lo sacaran del templo para matarlo fuera. Pero Jehová le ordenó que lo matara porque había provocado a ir al Dios del cielo. La pregunta es, ¿lo salvó el altar? ¿Lo salvó la iglesia? Oigan delicadamente esto. Hay gente que dice, yo nunca he entendido, escuchado esto. Pues si ponga atención, pues. ¿Cómo usted va a venir a cuestionar esto que estoy diciendo? Que el templo lo va a salvar, que el altar lo va a salvar, aunque se agarre de este templo y dice usted, no me lleven, no me lleven. Si usted la debe, la paga, hermano. Si usted es culpable, la paga, mi hermano. Amén. Porque los reyes compraban el templo, los gobernadores, los ricos compraban la primera silla en los altares para estar cerca de Baal, porque creían que Baal los iba a proteger. Y Dios le dice a Israel, ¿soy yo Dios acaso? Y el versículo 24 dice, ¿se ocultará alguno, dice Jehová, en esconderse sin que yo lo vea? ¿Ah? O sea, ¿se ocultará alguien? ¿Se ocultará alguien sin que yo lo vea? Dice, no es así. Dios pregunta al pueblo, ¿soy igual que Baal? Esa es la pregunta que quiere hacer Dios ahí. ¿Soy yo Dios igual que Baal? No. Los Baales solo eran para los templos. Los Baales solo eran para los altares. Los Baales eran para los pueblos. Los Baales eran para
la sinagoga. Pero Dios es el Dios que lo llena todo. Dios afirma con elegancia. Mira la elegancia, como Dios lo afirma. Dije elegancia. Vean otra vez el versículo. ¿Cómo dice? 23. ¿Soy yo Dios de cerca solamente? Qué elegancia, ¿verdad? Dice Jehová, y no Dios desde muy lejos. Ahí está claro. Dios afirma con elegancia: yo soy el Dios. No soy, ni me comparen con otro dioses, ni con Baal. Yo soy el Dios de lejos, el Dios de cerca, el Dios que lo llena encima de los cielos y debajo de los cielos. Soy el Dios todopoderoso. Esto es bastante halagador cuando leo esto. ¿Soy yo Dios de cerca y soy yo Dios de lejos? Sí, Señor. Tenían a un Baal, que cada ciudad que funcionara un Baal. En cada ciudad funcionaba un Baal. Pero el Señor dice: yo soy el Dios de cerca y soy el Dios de lejos. Soy el Dios de cerca y soy el Dios de lejos. Nosotros cantamos un coro que dice: Jesús está aquí, pide lo que quiera. ¿Cómo dice el coro? Jesús, Cristo está aquí, Jesús está aquí, pide lo que quiera. Él tiene poder, Él te lo dará. No estamos mintiendo, es verdad. Jesús está aquí, pida lo que quiera. ¿Me escuché? Amén. Jesús está aquí, pide lo que quiera. Maravilloso el Señor. Y entonces el Señor está aquí en El Salvador, está en Santa Rosa, está en Pasaquina, está en Esparta, está en San Miguel, está en Cabaña, está en Chalatenango, está en San Salvador, está en Aguachapán, está en Santa Ana, está en Guatemala, está en Honduras, está en Jamaica, en Vietnam, en Costa Rica. Jesús también está con nosotros. Creí que iban a aplaudir más fuerte. Hágalo de todo corazón. Jesús está aquí. Pide lo que quiera. Baal no podía darse ese privilegio. Primero, no hacía nada, ni respondía nada, porque no era Dios.